WSKN. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Estamos de vuelta. Hacía 2 semanas que no estábamos por aquí con ustedes, pero ya estamos de vuelta una vez más. Así es que bienvenidos. Espero que estén desayunando o que hayan desayunado ya, como les digo todos los sábados, porque es importante cargar esas baterías. Quiero repasar la misión de FER: aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. El programa de hoy, así como los programas de esta temporada, están auspiciados por la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, quien muy generosamente han aportado para que podamos llegar a ustedes. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya estaba aquí antes con nosotros, así que es de la casa, el doctor Oscar Soto Raíces. Buenos días, doctor. Buenos días, Grisel. Buenos días, el doctor, como ustedes ya saben, es el presidente de la fundación. Y les voy a repasar brevemente algunas cositas sobre su trayectoria profesional. Tiene práctica privada en San Juan desde 2003. Tiene a su haber múltiples escritos para publicaciones dirigidas al público, así como publicaciones para médicos. Ha contribuido como autor para libros de textos médicos en medicina interna y reumatología. Es consultor y presentador para varias compañías farmacéuticas y ha sido presentador en múltiples congresos y actividades médicas, tanto locales como internacionales. Fue presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, miembro fundador, primer presidente y actual presidente de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, FER, y es el director médico de Mindful Rheumatics y el Centro de Investigación Clínica Mindful Medical Research. El doctor está aquí hoy porque, pues, queríamos repasar con ustedes algo que parece que a veces se nos pierde de vista. Tomamos por sentado que todos sabemos algunas cosas y no necesariamente es así. El doctor viene a hablar hoy de lo que es un reumatólogo. Voy a citar brevemente algo relacionado con eso. Las condiciones reumáticas y otros padecimientos relacionados incluyen más de 100 trastornos que afectan por lo general las articulaciones, tendones, ligamentos, huesos y músculos. Algunas enfermedades reumáticas también pueden afectar ciertos órganos internos. Y el profesional que atiende estos padecimientos, pues, es el reumatólogo. Y para eso, pues, tenemos aquí al doctor hoy. Así es que comenzamos con la primera pregunta. ¿Un reumatólogo es un médico internista o pediatra? Porque sabemos, ¿verdad?, que las condiciones reumáticas afectan a todas las personas de todas las edades, o pueden afectarles. Que continúa un entrenamiento adicional en el campo de la reumatología. ¿Cómo se forma un reumatólogo, doctor? ¿Qué educación formal recibe? Ok. Una vez más, buenos días a todos los que nos escuchan en vivo y a los que nos van a escuchar luego, ¿verdad?, a través de nuestra página, donde pueden escuchar todos estos programas si quieren, si no se han podido levantar tempranito a escucharnos. Exactamente, están todos en la página, todos desde el día 1, así que pueden seleccionar cualquiera y escucharlo en cualquier momento. Así que muchos de los comentarios que recibimos de la gente que son muy positivos vienen de la gente que escucha el programa en la página, así que es bueno que sepan que lo pueden escuchar nuevamente. El reumatólogo, ¿verdad?, que es algo bueno discutir porque es una especialidad que quizás no es la especialidad más común y a veces es un poquito mal entendida, ¿verdad? Es difícil a veces entender el concepto de todo lo que nosotros hacemos, pero ciertamente es una subespecialidad que tanto podría ser una subespecialidad de la medicina interna como una especialidad de la pediatría. Por eso tenemos reumatólogos que se dedican a los adultos y reumatólogos que se dedican a los niños. Y la diferencia es que el reumatólogo pediátrico es un pediatra. Es un pediatra. Antes de ser reumatólogo, exacto, es pediatra. O sea, es un pediatra que se forma completo como pediatra y luego hace una subespecialidad en reumatología. Lo mismo nosotros, los que atendemos adultos, somos
médicos internistas, que luego de hacer medicina interna, hacemos entonces una especialidad en reumatología. Y eso... ¿Cuánto tiempo toma, cuántos años de estudios después de ese primer proceso de ser médico básico? Después de tener un grado en medicina general, se hace en el caso de medicina interna, son 3 años de medicina interna, haciendo lo que nosotros llamamos la residencia, ¿verdad? Que es la práctica y donde uno se pule, aprende a ser un internista, ¿verdad? Y el internista, ¿verdad? Para repasar los que no estén quizás tan familiarizados con el concepto, es el médico que atiende básicamente todas las condiciones. El internista se forma para poder atender a un paciente adulto en todas sus condiciones, ya sean cardiovasculares, metabólicas, de todo un poco, realmente de todo un poco. Y de ahí entonces uno puede estar, en el caso de nosotros, 2 o 3 años más haciendo una subespecialidad, en el caso de nosotros en reumatología, pero lo mismo hace el cardiólogo, lo mismo hace el gastroenterólogo, que son internistas, y luego entonces hacen una especialidad en un área particular o un sistema en particular. En el caso de nosotros es un poquito más complicado o más difícil de entender, porque no es un sistema nada más como el cardiovascular, por usarlo para que la gente tenga algo para comparar. El cardiólogo se dedica a problemas de corazón y de vasculatura, ¿verdad? Y todo lo que está alrededor de eso. Y hay otras complicaciones y otras cosas que ellos atienden también, pero la reumatología es un poquito más difícil, un poquito más abstracta, por decirlo así, porque lo que atendemos es tejido conectivo, músculos, huesos, y eso, y todas las otras condiciones autoinmunes que afectan estos tejidos, que a su vez afectan muchos otros órganos, así que la cosa se pone un poquito más complicada en algunas de las condiciones que vemos. Usted acaba de mencionar una palabra muy importante en lo que acaba de decir, y es las condiciones inmunológicas. O sea, esto es algo autoinmune, que tiene muchísimo que ver, está completamente relacionado con las condiciones reumáticas, ¿es o no? Correcto. Todas son condiciones autoinmunes. Casi todas, sí. Casi todas. Y ahí es que también la cosa es un poquito a veces difícil de entender, porque podemos separar quizás las cosas que el reumatólogo atiende. En general, el reumatólogo atiende condiciones de origen de músculo esqueletal, o sea, músculo, hueso, articulaciones, ciertamente, ¿verdad? Y tejido conectivo, que es todo lo que está entre medio del hueso y el músculo, y por eso atendemos cosas que envuelven la vasculatura. Ciertamente, lo importante entender es que son cosas asociadas al sistema musculoesqueletal que pueden o no ser autoinmunes, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros, por ejemplo, atendemos es la osteoporosis, que no es un proceso autoinmune, sino es una pérdida de hueso, de fuerza de hueso o de calidad de hueso, que quizás es la forma más correcta de decirlo, que predispone a la gente a fractura. Y es un proceso que no es autoinmune, pero que está ciertamente en nuestra área y asociado a muchas de las cosas de las condiciones que nosotros vemos, y a veces hasta impulsado un poco por algunos de los tratamientos que a veces tenemos que usar para protegerle un órgano vital a un paciente. Por otro lado, hay otras condiciones que vemos que se asocian a hueso y a músculo y a articulaciones, ¿verdad? Que sí son de origen autoinmune, en donde el sistema de nosotros reconoce algo, usualmente una proteína propia de la persona, la reconoce como extraña y se produce un proceso de inflamación que el cuerpo entonces no puede regular, ¿verdad? Porque los procesos de inflamación son común y corrientes, como cuando nos da un catarro, cuando tenemos cualquier tipo de infección, se produce un proceso de inflamación. Para defender el cuerpo. Claro, y entonces el cuerpo eventualmente en 1 o 2 semanas tiene mecanismos para apagar ese sistema inmune que se activó, y se resuelve la inflamación. En casos de problemas autoinmunes, usualmente el sistema inmune se activa y pierde esa capacidad de regularse a sí mismo, por lo tanto la inflamación se convierte en una inflamación
crónica. Y ahí es que entonces vemos esa palabra cosas como también artritis, es clave. esa palabra es clave. Artritis y lupus y otras condiciones que vemos. Y es lo que diferencia muchas veces, porque hay mucho que es lo que quizás es un poquito confuso para alguna gente entender. Ahí es que viene el sobrelape de un reumatólogo con un ortopeda, con un fisiatra. Muy importante, doctor, porque muchas personas piensan que tengo un dolor, lo que ya hemos hablado en este programa en algún momento anteriormente, un dolor que de momento me salió en la espalda porque estaba haciendo ejercicios, porque estaba haciendo algún trabajo muy fuerte en la casa y rápidamente piensan voy a ir al reumatólogo y no necesariamente, ¿verdad? Porque eso puede ser un dolor, lo que se le llama el dolor mecánico. Sin embargo, los dolores crónicos ya es una cosa diferente y posiblemente tendría que ver con alguna de estas condiciones. Sí, y ahí es que se vuelve un poquito difícil la cosa y es la razón por la cual la colaboración entre el fisiatra, el ortopeda y el reumatólogo es una que usualmente ocurre de forma bastante común. Pero es difícil a veces para los pacientes entender. La mayoría de las condiciones que el reumatólogo atiende son condiciones crónicas, o sea que son condiciones donde los síntomas no necesariamente se van a ir a menos que haya un tratamiento continuo. Y cuando hablamos de esto podemos pensar en hipertensión y podemos pensar en diabetes, ¿verdad? Que son cosas que no se curan, no son cosas que podemos resolver eso es por crónico. completo. Eso es lo que llamamos una condición crónica, sino que la podemos controlar con medicamentos. Versus, por ejemplo, un dolor de espalda, una bursitis, una tendinitis, cuando uno se lastima en el jardín, en la casa, o haciendo ejercicios, o haciendo cualquier otro movimiento o fuerza excesiva. Que hay un dolor que no necesariamente va a ser crónico, va a ser un dolor porque hay inflamación en esa área, pero sí es el tipo de inflamación que el cuerpo puede resolver con descanso, con algún antiinflamatorio para ayudarse. Y es donde ese tipo de problemas agudos son los que pueden atender, los que atienden mayormente los fisiatras, por ejemplo. Si ese problema, más allá de ser inflamación de músculo, o de tejido blando como tendón o ligamento, es como una fractura, por ejemplo, es un impacto mucho más fuerte, pues entonces hace falta la intervención de un ortopeda, que es que es el cirujano, ¿verdad? Músculo esqueletal, donde puede entrar e intervenir y reparar un tendón o reparar un hueso, ¿verdad? Trabajar con una fractura. Por eso es que se parecen un poco estas cosas. A veces lo más apropiado para muchas de estas cosas es precisamente empezar por un médico internista o por un médico de familia, un médico primario que pueda reconocer esto y entonces dirigir al paciente o hacia el fisiatra o hacia el ortopeda o hacia, ciertamente cuando es un impacto mayor, una caída, algo que sugiere una fractura donde hay mucho dolor, la persona puede empezar por el ortopeda o por un fisiatra. Y muchas veces ellos nos refieren pacientes cuando se dan cuenta que esto ya es una condición no necesariamente aguda, sino una condición crónica que necesita seguimiento y tratamiento continuo. Y entonces nosotros nos envolvemos para tratar de diagnosticar esa condición, ¿verdad? Porque ya entonces hay que buscarle un nombre y apellido a esa condición de dolor crónico y para entonces buscar el tratamiento adecuado. Y para las personas que recientemente nos han sintonizado, estamos hablando con el doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo y presidente de la Fundación FER, y estamos hablando de lo que es un reumatólogo, qué condiciones atiende, cuáles son los diagnósticos, etcétera. Por aquello de mencionarnos, ¿verdad? Brevemente, ¿cuáles son las condiciones que más comúnmente ve un reumatólogo? Sí, hablaba ahorita de cosas musculoesqueletales y las que son y no son autoinmunes, ¿verdad? Las cosas, como mencioné, osteoporosis es una de ellas que no es autoinmune. Lo otro que quizás vemos bastante, aunque no es algo que no es exclusivo de nosotros, no es exclusivo de la reumatología y que es fácil que muchas otras especialidades lo atiendan, y ahí también hay mucho sobrelap, es la osteoartritis. Ajá. Porque es el tipo de artritis más común, que no es necesariamente autoinmune. Dicen que esa es la que le da a toda la gente que llega viejito. La que nos toca a todos en un momento dado. O a casi todos. La realidad es que es el desgaste usual de las estructuras de la articulación, ¿verdad? Donde se une un hueso con otro. Y esas no son autoinmunes. Y no se considera ni una artritis inflamatoria, aunque sabemos que hay algo, sabemos que ciertamente sí hay algo de inflamación, pero
no lo consideramos una condición autoinmune. Se piensa que el factor mayor que lleva a ese tipo de artritis es simplemente el uso y el abuso de la articulación a través de los años. Por eso es que la edad es importante. Por eso es que el peso es importante, ¿verdad? En las articulaciones de sostén como las rodillas, los pies, ciertamente, las caderas, la espalda baja. Y ciertamente ahí es importante también lo que se haya hecho, no solamente los años que se ha vivido y que se le ha dado uso a esa articulación, sino el tipo de uso que se le ha dado a esa articulación. Las fracturas cerca de esa articulación promueven, o el daño a tendones y ligamentos promueven ese proceso de desgaste, lo aceleran. Lo mismo que, ahora que menciona eso, los atletas Correcto. Son posiblemente las personas que más se lesionan, pues porque están usando constantemente todo su cuerpo, y a la larga es posible que tengan unas condiciones relacionadas a ese exceso de uso de esa articulación en la rodilla, la espalda, etcétera. Así que a lo mejor ese tipo de situación que hay que observar, porque me duele constantemente esta coyuntura o este ligamento o este hueso, es algo que puede ser que porque lo usé tanto y tanto y tanto, ¿verdad? El brazo para los tenistas, etcétera, que tienen que observar ese tipo de dolor, vamos a decir así. Y además de esas dos condiciones, ¿qué otras condiciones que pueden ser comunes aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, vamos a decir así? Y eso, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que son más mecánicas, ciertamente, ¿verdad? Y quería mencionar una sola cosita más de osteoartritis para que la gente entienda bien, porque es un concepto que a veces no se entiende, que se confunde bastante. Y es el famoso juanete, ¿verdad? Para que la gente piense... bueno hacer el ejercicio y pensar cuánta gente usted conoce que tiene juanetes que son hombres. Muy pocos. Sí. El juanete es algo que se ve casi exclusivamente en la mujer. Me pregunto por qué, doctor. ¿Por qué? Porque la mujer usa zapatos de taco, le pone todo ese peso al metatarso, a esa primera articulación apretado. Por lo tanto, el estrés repetitivo, la fuerza el peso del cuerpo está cayendo en la punta del pie. Por lo tanto, los cambios de osteoartritis son mayores y más tempranos y ciertamente más pronunciados. Por eso es que el juanete no es otra cosa que osteoartritis severa, localizada en el dedo gordo del pie, que es una de las articulaciones más traumatizadas, especialmente la mujer, por el tipo de zapato que usa. Por eso en el hombre no se ve de la misma forma. Qué bueno que lo menciona, doctor, para que esas personas que nos están escuchando, que usan esos zapatos altísimos, disfrútenlo. No quiere decir que no lo vaya a usar, pero mira, no lo uses todo el tiempo ni para todo, porque es que hay veces que vemos personas que están en tacos, y cuando vienes a ver, eso te va a hacer daño a la larga. Así que puedes usarlo pues de manera balanceada. Unas veces sí, otras no. Y lo importante es que tenemos que entender que tenemos que protegernos. Y ciertamente cuando van pasando los años, las articulaciones van cambiando ciertamente por el tiempo que llevamos caminando, por el tiempo que llevamos usando nuestras articulaciones. Así que hay que empezar a tomar conciencia de eso. Y hay que empezar a tratar de proteger esas articulaciones para que el daño no sea mayor a través preventivamente, del tiempo. claro. Exacto. Claro que sí. Y por ejemplo, condiciones, cuando hablamos de que un doctor de medicina interna, ¿verdad? Pensamos medicina interna, pues todo lo que está dentro del cuerpo. Estas condiciones reumáticas que son de órganos internos, ejemplo, el lupus, vamos a decir así, que atacan los órganos internos, pero se considera una condición autoinmune o una condición reumática. Y es bien difícil a veces que las personas entiendan que el lupus no es esto y no es lo otro, no es cáncer. Así que hay que atenderlo con un especialista, con un reumatólogo. Sí. Y ahí es que entramos entonces en el otro tipo de condiciones, en el otro renglón, que son las condiciones autoinmunes, que son condiciones que afectan, en el caso de nosotros, porque las condiciones autoinmunes son muchas y cada día entendemos más sobre cómo el sistema inmune pierde regulación, y dependiendo del órgano que afecte o de los sistemas que afecte, le damos el diagnóstico. En el caso de nosotros, si afecta primordialmente las articulaciones y el tejido conectivo,
caen dentro de entonces lo que hace un reumatólogo. Ahí entra el lupus, ahí entra la artritis reumatoidea, ahí entran las vasculitis, la polimiositis, que es un problema de músculo autoinmune donde hay debilidad muscular porque hay inflamación de músculo. Lo que ocurre entonces es que el sistema inmune pierde regulación y empieza a producir inflamación o un ataque autoinmune a ya sea a la articulación o a los tejidos que rodean la articulación. Y en muchos casos, como el lupus, por ejemplo, que quizás es ese tipo de condición autoinmune reumatológica típica, si entendemos eso, podemos entender cómo ocurren muchas otras cosas. Lo que ocurre es que hay las manifestaciones principales del lupus son problemas en las articulaciones, una artritis inflamatoria o en la piel, o las dos cosas a la vez, pero es una condición crónica sistémica, como muchas de las cosas que vemos. Y entonces lo que quiere decir eso es que no solamente está ahí por mucho tiempo, sino que afecta varios sistemas a la vez. Por lo tanto, a veces vemos una artritis nada más, que es lo que nos pasa con artritis reumatoidea también, que no es solamente una artritis, afecta otras cosas. Pero en lupus podemos tener el riñón inflamado y afectado, el corazón, el pulmón, el sistema nervioso central, así que en algunos casos el lupus se pueden presentar hasta con una psicosis o hay casos que se han presentado con un paciente que está en coma. Y lo único que tenemos, a veces no se sabe exactamente, esos casos son difíciles porque no hay unas pruebas específicas para el área del sistema nervioso central, pero al tratarlos con antiinflamatorios, el paciente responde y buscando las pruebas diagnósticas que hacemos de sangre y demás, igual que poniendo la clínica todo en conjunto, entonces podemos hacer el diagnóstico, y por eso es que el lupus quizás es tan difícil de entender y se confunde tanto con cosas como cáncer. Claro. Y no es que se está regando de un sitio a otro como hace el cáncer, ¿verdad? Que las células malignas empiezan a regarse, por decirlo así, es lo que llamamos metástasis, de un órgano a otro, sino que puede afectar varios órganos porque la condición, la inflamación está en todo el sistema y se puede manifestar ya sea una vez más en cualquiera de los órganos vitales, pero también en la piel, en la vasculatura, en los ojos, en el cuero cabelludo, con pérdida de pelo, o sea, son muchas las manifestaciones. Sistema, eso es importante, que está por todos sitios. Doctor, como siempre nos pasa, nos queda muy poco tiempo, así es que me gustaría que nos dijera brevemente ¿qué tipo de tratamientos recomiendan los reumatólogos una vez que se diagnostica estas condiciones para las cuales ya hemos hablado aquí que hay unas pruebas específicas, ¿verdad? Que no es como que te hacen un examen de sangre y ahí sale el X o Y que puedas tener, no. Hay unas pruebas específicas para estas condiciones, ¿verdad? Pruebas de inflamación, etcétera. Correcto. Y después de ese diagnóstico que se evalúa todo, ¿cuál es entonces, qué tratamiento se recomienda y cómo varían dependiendo de la condición? Sí, y aquí lo crítico ciertamente es hacer el diagnóstico correcto y para eso, ¿verdad? Nos hacen falta los laboratorios, las pruebas correctas y unirlo con la clínica, ¿verdad? Que es lo más importante que los pacientes deben saber, pero los médicos también que nos refieren deben entender que un laboratorio solo no es importante, sino hace falta el laboratorio apropiado, con la clínica apropiada, o sea, los síntomas apropiados para entonces nosotros hacer ese diagnóstico. Cuando reconocemos entonces que es una condición autoinmune, sistémica, que en muchas ocasiones, si no es tratada, es progresiva, pues tenemos que entonces usar medicamentos que ayuden a regular el sistema inmune, ¿verdad? Partimos de la premisa, que fue lo que dijimos al principio, que nuestro sistema inmune produce esta inflamación que no se resuelve. Así que nosotros hoy en día casi todos los tratamientos y todo lo que está saliendo nuevo, lo que ha estado saliendo por los últimos 15 años, o sea que esto no es realmente nuevo. Lo que pasa es que hemos avanzado mucho en términos del entendimiento de cómo controlar el sistema inmune para regularlo y van a salir muchos más medicamentos en el futuro, pero lo que se hace con los medicamentos básicamente es tratar de regular el sistema inmune o ayudar al sistema inmune para que se regule y la inflamación baje
Una vez la inflamación baja, la clínica mejora, o sea, los síntomas se van o mejoran y podemos mejorar los síntomas o en algunos casos arrestar el progreso de la condición, que es lo que hacemos con artritis reumatoidea y con otras condiciones artríticas como la artritis psoriásica o las espondiloartropatías como la espondilitis anquilosante, que podemos hoy en día usar medicamentos que ayudan a controlar el sistema inmune para que se regule, para que la inflamación baje y detener el progreso de la articulación. Por lo tanto, entonces, si no hay inflamación persistente, porque la inflamación persistente daña los tejidos, ya sea el corazón, el pulmón, la articulación, el hueso. Así que si podemos detener el proceso con estos medicamentos, que ahí es que entran mucho los medicamentos biológicos, ¿verdad? Lo que llamamos medicamentos biológicos son medicamentos que son diseñados de forma muy específica y muy compleja, ¿verdad? Porque es una proteína o un receptor o en algunos casos alguna otra molécula que bloquea una célula en particular del sistema inmune o bloquea un proceso en particular del sistema inmune para regular ese sistema, para que entonces podamos hacer más de una cosa, que el paciente se sienta mejor porque hay menos síntomas y detener el proceso si logramos regular ese sistema inmune. Esos medicamentos biológicos lo que van a hacer es el trabajo de lo que se suponía que hiciera el cuerpo si hubiera estado bien, ¿verdad? Así es que lo que va a hacer es tratar de mantener ese proceso ahí aguantadito y de que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿ves? Claro. Eso no significa, naturalmente, de que ya lo usé, ya me siento mejor y se acabó. Y esa parte viene entonces ahora. ¿Cada qué tiempo debería de ver el paciente al reumatólogo? Eso lo decide el reumatólogo según la condición. Según la condición, eso es importantísimo, que la gente entienda que una vez se sienten bien, no quiere decir que estén curados. Que ya me curé, ¿verdad? ya me fui, me desaparezco. La forma más fácil de verlo es pensar en la diabetes, ¿verdad? El diabético tiene que tratarse toda la vida, ya sea con medicamentos, con dieta, con una combinación de cosas. Igual nuestros pacientes con artritis reumatoidea, artritis psoriásica, con lupus. El paciente una vez se siente mejor porque le estamos ayudando a regular su inflamación y su sistema inmune con el medicamento. Una vez deja el medicamento es cuestión de tiempo en lo que muchas veces eso vuelve hacia atrás y el tiempo que se pierde es importante y no lo podemos a veces recuperar porque un hueso que se daña, un órgano que se daña y tiene daño crónico, no hay vuelta atrás. Y entonces ya el paciente tiene que empezar a tratar de vivir con una condición que le ha afectado ya algún órgano vital y entonces va a interferir en su función de día a día o que le va a causar una incapacidad en la articulación que no va a ser reversible. Por lo tanto, el enfoque hoy en día y lo importante es que el paciente, si tiene preocupación, que vaya a su médico, ya sea no necesariamente reumatólogo, su médico primario, para que lo evalúe, lo pueda referir a tiempo y el tratamiento adecuado de forma temprana es lo que previene que estas cosas nos quiten función y nos permitan, lo que queremos es que el paciente pueda tener una vida activa, saludable, activa y productiva. Como decimos en la fundación, y es nuestra misión. Y como siempre, pues nos quedan 2 minutos antes de que nos vayamos. Quiero mencionar que, como dijo el doctor al principio, todos estos programas están en la página de FER, www.fundacionfer.org. También están en Facebook, así es que les instamos a que le den like a la página de Facebook. Ahí sale el enlace para que puedan ver el programa o escuchar el programa a través de YouTube. Tenemos canal de YouTube también que lo pueden buscar directamente. Así es que damos gracias al doctor por estar aquí, contestar nuestras preguntas, a la Asociación de Reumatólogos por este auspicio tan generoso. Y la última pregunta que yo siempre hago como última recomendación, ¿qué puede hacer ¿cuál es la mejor recomendación que le puede hacer un reumatólogo a los pacientes sin importar su condición? Educarse. Es una condición, estas condiciones son crónicas, así que mientras más el paciente sepa de lo que le ocurre y de los medicamentos y cómo ayudarse él mismo, no solamente con medicamentos, sino con ejercicios, con buena nutrición y demás, el éxito del tratamiento va a ser mayor. Así que es importante el educarse para poder seguirse con el manejarse él mismo y también seguirse con su médico todo el tiempo. Pero es importante que busquen ayuda, que busquen una buena relación con su médico y que
hablen ya sea con su médico primario sobre estas cosas para que puedan tener un referido adecuado a tiempo, y si no, que traten de consultar ciertamente a su reumatólogo. Pues le damos las gracias una vez más, doctor, por estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos. El doctor Oscar Soto Raíces estuvo con nosotros hoy. Lo que queremos decirles nuevamente, vive saludable, come bien, cuídate, edúcate, muy importante para que tengas una vida saludable, activa y productiva. Así es que te deseamos un lindo sábado y te esperamos la próxima semana. Gracias otra vez.